Las 7 de la mañana con 7 minutos y revisamos lo más importante de la semana con Beatriz Apud. Bea, partiendo por dónde. Mira, lo que fue para nosotros una semana corta, feliz, Corta. para la administración pública fue una semana eterna. Larga. Larga, difícil, ¿Qué? por decirlo menos, porque justo antes del feriado, de hecho, explotó este escándalo, por decirlo así, luego de que la Contraloría revelara que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. Una noticia que generó críticas de manera transversal. O sea, lo único que se han puesto de acuerdo los candidatos presidenciales en el último tiempo, de las pocas cosas, es que esto es un escándalo. Era que no. Era que no. No, Y pero- que hay pero que es salir cierto, a es criticarlo. cierto, hay consenso. Hay consenso en que esto es una situación que Nada que ver. sí, que es bien. Y lo más sorprendente, Iván, es que, por ejemplo, hoy día, leyendo La Tercera, desmenuzan un poco cómo se vivió al interior de la misma administración pública, y muchos hablaban de que no les había generado tanta sorpresa, al parecer. ¿Cómo así? Como que no había generado tanta sorpresa que esto ocurriera, porque ya en la Contraloría habían alertas previas que daban cuenta de que algo raro estaba pasando. ¿Cómo así? Como de, por ejemplo, funcionarios que ya con licencia médica habían salido del país o que se habían tomado licencias médicas para hacer otros trabajos. Ya. Sí, complicado. Ya. Ahora, las dos instituciones con más funcionarios bajo la lupa de todo el país, las tres, la Junji, Ya. con 2.280 funcionarios en la lupa, la Fundación Integra, 1.934, y la Municipalidad de Arica. Sí, lo de Arica. Igual Puede lo que ser pasa porque es están que cerca de Tacna. hay mucha gente, Sí. no, esto no es por defender a nadie, No. pero hay mucha gente que tiene sus tratamientos en Tacna. Sí, O también. sea, es cierto que puede haber ahí una explicación. Puede haber una digamos. explicación. Pero igual es raro. Sí. O sea, es raro que la Municipalidad de Arica salga tan arriba en el ranking. De digamos. todo. Sí, ahora se publicó una lista. La lista más larga. La lista más larga. El top 50, podríamos decir. Y de hecho, en esa lista, Banco Estado, Codelco, el sí, está Banco Estado, a ver, aquí la tengo, te digo al tiro. Sí, el Banco Estado, Hospital Sotero del Río, Gendarmería, entre otros. La Municipalidad de Talca, la de Santiago, la de Osorno, la de Talcahuano. El Servicio Nacional de Protección de la Niñez, por ejemplo, 318 funcionarios que con licencia salieron del país. Ahora, Barros Luco Trudó, la Municipalidad de Curicó, la Municipalidad de Villarrica, Alto Hospicio, Futaleufú, Ovalle, Iquique. Harta municipalidad, ¿eh? Valdivia, Los Espejos. pero Y así. uno se pregunta, ¿hace cuánto estaba pasando esto? ¿Y en qué magnitud? Hace tu buen rato, porque Sí, ese es el problema. es el problema. Y bueno, esto quedó en manos ahora de la Fiscalía. Ayer la Fiscalía Nacional, el fiscal nacional Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal para determinar la responsabilidad de estos funcionarios en el eventual delito de fraude al fisco y en el caso de los médicos, la eventual omisión de permisos médicos falsos. Y se le asignó esta causa a la Fiscalía Oriente, que es dirigida por Lorena Parra. Claro. ¿Y por qué en esa fiscalía? Porque en esa fiscalía ya se han investigado casos de licencias médicas fraudulentas, como por ejemplo el denominado caso FONASA, que lo ha investigado el fiscal Álvaro Pérez, quien de hecho va a dirigir esta investigación. Y de hecho ayer habló. ¿Ya? Dijo, aquí generalmente lo que se investiga en este tipo de casos es de partida a ver si las licencias son verdaderas o falsas. Eso Ya, es lo primero. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Si no son ideológicamente falsas. Claro, exacto. Y de hecho se habla, porque es lo que antes hablábamos de boletas ideológicamente falsas, Claro. ahora licencias ideológicamente falsas. Haz como que me hiciste un trabajo y me das una boleta Tal y yo cual. te la pago y la paso como gasto. Esto es, haz como que estás enfermo y yo te doy una licencia. Exactamente, Y tal cual. yo hago como que te creo y te doy una licencia. Pero en Exactamente. realidad no estás enfermo. No, y me voy a viajar. Ahora, en esa línea dijo que ante cualquier tipo de falsedad en la licencia se podría indagar como obtención fraudulenta de subsidios por incapacidad laboral o fraude de subvenciones. Y dice que las penas varían según, obviamente, el tipo de perjuicio, la cantidad de licencias médicas involucradas, por cuánto estamos en presencia en caso de delitos reiterados. Hay que ver cuántos de estos funcionarios
ya lo habían hecho antes, partiendo por ahí. También. Claro. Em, ¿Cuántos doctores hay asociados? sí, exactamente. Si es que esos doctores están recibiendo algún tipo de beneficio económico por esto también. Además, El colegio médico no queda bien parado en esto. Mm. Viste que el colegio médico estaba reclamando hace poco, porque había mucha fiscalización de las licencias médicas, estaba como que esto estaba yendo demasiado lejos. sí. Ahora hay poco argumento para discutir eso. Pero bueno, Ahora, también dijo el fiscal Pérez que no se puede descartar que exista un mayor número de funcionarios involucrados si se indagan años anteriores al informe. Y ahí está un problema importante. Ahora, en paralelo a que ya se conocía que esto iba a quedar en manos de la Fiscalía, la ¿Ya? Contraloría informó que inició sumarios administrativos en 3 reparticiones públicas. La Suceso, que es la Subsecretaría de Seguridad Social, el COMPIN, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y el Fondo Nacional de Salud, FONASA, que también está en la mira. porque se supone que ellos tendrían que haber detectado esto. Exacto. Ese Dice es el fondo, sí, ¿no? para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes que ellos tienen un rol participativo en la supervisión y aprobación de reposo otorgados por razones de salud. Ahora, en Radio Bio Bio, la directora de COMPIN Nacional dijo que COMPIN no tiene la capacidad de fiscalizar el 100% de las licencias y que lo hace de forma aleatoria de perfil de riesgo. O sea, menos mal, si imagínense si fiscalizaran todas las que, licencias, o sea, tendríamos que tener un ejército de fiscalizadores. Es muy difícil. Ahora, mira, estoy viendo aquí una declaración que dio la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, de la Suceso, y dijo que, viene en EMOL también, se puede salir del domicilio de forma recreativa, pero en territorio nacional. Porque es verdad, hay licencias que tú puedes moverte de tu casa, Claro. digamos, como podría ser una licencia, por ejemplo, por algún caso de salud mental. Ya. Pero dice, se puede salir del domicilio de forma recreativa, pero en territorio nacional. Igual es raro eso. Dice, Como por nuestra criterio, parte, digamos. fiscalizamos e investigamos a los profesionales de la salud que puedan estar emitiendo licencias médicas sin fundamento. Y claro, y también en el caso de los profesionales de la salud, deben señalar si el reposo debe ser realizado en la jornada completa parcial, también establecer el domicilio. A mí me han fiscalizado yo alguna vez cuando me tomaba. ¿Verdad? 2 veces. ¿Dos Yo veces? creo que sí. No. Te Caso juro, único. caso único. El caso de la Beatriz. Sí. No, yo pensé Y que a era todo el frau- mundo le pasaba. Y no era fraudulento. No, pues. era real. Era real. Pero a mí me da risa porque, claro, de hecho, yo creo que he sido de las pocas de gente que conozco que me han ido a ¿Que han fiscalizar. fiscalizado? No, sí, yo conozco gente que ¿Sí? ha fiscalizado, sí. No eres tan. No, eres no está no eres eso tan el caso, especial. pero yo sí me atiendo, debo decir, en ISAPRE. Parece que dijimos subsecretaría, la Suceso es la superintendencia. Superintendencia, De Seguridad Social. Sí, sí, superintendencia sí. de Seguridad Social. Sí, bueno, a todo esto, en medio de este caso han habido críticas, ¿cierto?, a las medidas que anunció el Ministerio de Hacienda. Se anunció la creación de un comité de seguimiento de ausentismo laboral que va a estar encargado de coordinar el monitoreo, el análisis, la propuesta de acciones para mejorar la gestión de las licencias médicas en el aparato público. Pero ya también, de hecho, desde el Chile Day, en Nueva York, Que comenzó ayer. Sí, el ministro de Hacienda anunció un ultimátum para los funcionarios públicos que hicieron uso indebido de estas licencias médicas. Es que se deben entregar un informe, se deben realizar sumarios administrativos en las distintas reparticiones públicas en un plazo de 72 horas. Claro, que eso es lo que se había anunciado, Sí. claro, el martes, ¿no? Exactamente. O sea, el lunes tienen que empezar los sumarios. Ya tienen que empezar los sumarios. Y el tema es que este es un caso que ya se venía advirtiendo, o sea, el tema del ausentismo laboral, que ya se venía advirtiendo desde el Ministerio de Hacienda, que se venía estudiando por parte de la Dirección de Presupuestos. Y Javiera Martínez dijo, La bueno, directora de Presupuestos. sí, dijo que no solamente está la instrucción, obviamente, para que se hagan sumarios, sino que también para que se reintegren los recursos que se pueden haber malgastado. Ah, digamos. es buena esa. Sí. O sea, es un problema grande, o sea, Reintegro de esas licencias mal utilizadas. porque te cachan haciendo algo, eventualmente es ilegal y puede tener un efecto penal y además tienes que devolver la plata. Mm, Ups. ups. A Está todo mal la esto, cosa. algo nuevo menor, se han
más que duplicado los días ausentes de funcionarios públicos en promedio, dijo la directora de presupuesto. Y además dijo que producto de esto, el Estado gastó el año pasado más de 350 millones de dólares No, y hay un problema por en ese- suplencia y reemplazo. Sí, pues es mucha plata. Es que, claro, porque además de la licencia está el tema de que te tienen que reemplazar. Ayer lo comentábamos, 350, para dimensionar 350 millones de dólares. El ajuste que tiene que hacer el gobierno para equilibrar las cuentas, digamos, debería ser más o menos de 600 millones de dólares. Imagínate. Y estos son 350. Solo en suplencia, no te lo podías ahorrar todo porque hay gente que se enferma de verdad. Pero hay un problema Hay un grave. problema. Hay más ausentismo en el sistema público que en el sistema privado. ¿Por qué? Porque se enferman más que mala pata. Sí. O sea, es absurdo, estadísticamente es absurdo. Oye, a propósito de la Contraloría, Sí. se viene media rara, media mala la cosa para el Servicio de Impuestos Internos. Pasaron dos cosas. Ayer uno, que la Contralora contó que en octubre va a emitir un informe sobre el método de cálculo del Servicio de Impuestos Internos por el reavalúo agrícola de bienes raíces agrícolas efectuado el 2024. Y dijo que la Contraloría no puede calificar si la determinación tributaria es o no correcta, pero sí pueden revisar el método de cálculo utilizado, porque lo que acusan algunas personas es que ha habido arbitrariedad, que no hay un método de cálculo definido, claro, transparente, para saber cómo son las contribuciones de los bienes agrícolas. Y las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara también ayer, de manera paralela, abordaron el asunto y hicieron sesiones especiales o citaron al jefe de Impuestos Internos, a Javier Echeverry, para tratar un accionar que parece cuestionado, que es el de Impuestos Internos. Los parlamentarios acusaron, consigna el Mercurio hoy, un progresivo debilitamiento de los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos de los contribuyentes. Bueno, Ojo ahí, ¿eh? sí. Todo esto por los reavalúos de contribuciones. entre De otras hecho, cosas. dice la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, es importante establecer criterios objetivos predecibles para que las personas no se vean enfrentadas a una situación tan crítica como tener que dejar sus hogares. Mira, sin duda es un otro tema que va a tener, que ya está en la mira de la Contraloría, y vamos a quedar atentos al informe que dé la Contralora Dorothy Pérez. Oye, hay un punto que me hacen Sí. ver acá en el WhatsApp por la radio, a propósito, volviendo al tema Al tema de la licencia, licencia. que las ISAPRES no tienen información sobre los viajes de sus licenciados, digamos, de los beneficiarios que están con licencia médica, y habría que ver quién le va a pasar esos datos a las ISAPRES. Porque ahora la Contraloría cruzó los datos, Claro, con la Policía de Investigaciones. ¿cierto? Sí. Entonces ahí vio todo lo que usaron pasaporte para salir del Sí. país, o carnet de identidad. ¿Y las ISAPRES cómo lo hacen? Es un buen Un punto. buen dato. Sí, un buen punto. Sí, buen punto. eso. Ya. 7,20, ¿qué más? Ayer hubo cadena propósito, nacional, sí. Viene, y a propósito Sí. de lo de la licencia y a propósito de lo que vamos a hablar ahora, viene José Antonio Cast en el siguiente bloque. Que Mesa apunta Central. que entiendo que deben ser despedidos. Despedidos, Sí, vamos a preguntarle cómo. sí. Ya. Los que usan la licencia. Y a Ya, propósito hay- de esto que vamos a hablar también. Sí, exactamente. A propósito de esto, que ha generado una larga polémica también en el Partido Republicano. El informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ayer el presidente Boric, en una cadena nacional, a 10 días además de la cuenta pública, anunció que va a recoger los principales puntos que contiene el informe que le entregaron antes de su viaje por Asia. Dijo que Chile no está condenado a eternizar este conflicto, podemos resolverlo con las herramientas de la democracia, y anunció medidas. Entre ellas, un nuevo sistema eficiente y transparente de tierras. Para eso va a iniciar una consulta al pueblo mapuche sobre la nueva institucionalidad que propone el informe. Fortalecimiento al programa de apoyo a víctimas de violencia rural. Se va a enviar al Congreso un proyecto de ley de reparación integral de víctimas que de hecho fue impulsado por la senadora Carmen Gloria Aravena, que es un proyecto que está anexo al informe. Carmen Gloria Aravena, ex militante del Partido Republicano. Claro. No hay paz posible si no hay respuesta a la violencia y a los actos terroristas, dijo ayer el mandatario. Bueno, se comprometió con el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, con un nuevo órgano de asuntos indígenas también, y
le pidió al ministro Grau, instruyó al ministro de Economía, la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación económica para las zonas de Arauco y Mayeco, medida que también responde a lo propuesto por el Plan Araucanía. O sea, varias medidas que recogió el presidente y que anunció ayer en Pero cadena nacional. Lo primero es la reforma al sistema de entrega de tierras y la consulta indígena. Exactamente. Eso sería lo que viene a partir del próximo mes. Próximamente. Ya. Ahora, eso, 7:22. Vamos a hablar brevemente de el caso Procultura porque tuvo un vuelco importante esta semana. A ver. Comenzamos la semana pensando, y con muchas especulaciones después de la salida de Patricio Cooper, la remoción de Patricio Cooper del caso Procultura, o sea, todo indicaba que la Fiscalía posiblemente no iba a apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Es lo que todos entendimos el viernes de la semana pasada. Incluso en la UDI lo entendieron tan así que se hicieron parte del recurso de amparo, ¿te acuerdas?, para poder apelar ellos ante la Corte Suprema. Bueno, finalmente, después de... Esto fue antes del feriado, una reunión convocada por el fiscal nacional para el traspaso, ¿cierto?, de los principales antecedentes entre el fiscal Cooper y el fiscal Juan Castro Vecchios, que es el fiscal a cargo de ahora de la indagatoria, fiscal regional de Antofagasta. Y tras esa reunión se decide finalmente apelar a este lapidario fallo que acusa escuchas telefónicas ilegales, en el caso de la psiquiatra Josefina Uneus, y que de hecho habla de que las policías, el Ministerio Público actuó como en tiempos, lo estoy parafraseando, pero en tiempos de la dictadura. Y la apelación es bien... es ruda. Es ruda la apelación que hace el Ministerio Público. De hecho, acusan un agravio en la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que contiene, dice el fiscal, que contiene expresiones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político. Dice que son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico. De hecho, pide a la Corte Suprema que haga uso de sus facultades disciplinarias, además de que se revierta lo ordenado por la Corte de Apelaciones. O sea, que toda la evidencia que dicen haber, claro, escuchas, que eso se vuelva al proceso. Que se pueda utilizar. Sí, no querían nada. Sí. Ya, pero bueno, verá la Corte Suprema. Entiendo, ¿ya? Leí en alguna parte, puede que, tú sabes que yo no soy abogado, así que puede que esté confundido, pero entiendo que se presenta esta y que la Corte de Apelaciones de Antofagasta primero tiene que admitir la apelación. Ah, mira. Y que de ahí pasa a la Suprema. De ahí la revisa la Suprema, pero que la admisibilidad la ve la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Por eso yo creo que lo de la UDI no tiene mucho destino, pero bueno, habrá que ver. A ver, yo creo que con esta apelación ya... ahí habría que preguntar qué va a pasar. Pero es bastante probable que sí, la apelación del propio Ministerio Público sí tenga buena acogida en términos de admisibilidad. Sí. Ahora, en la UDI se hacían la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué va a pasar con el fiscal Cooper si es que la Corte Suprema decide acoger la apelación del Ministerio Público? Es un buen punto. Bueno, por eso todos entendimos que no iban a sí, apelar, porque ya que sacaron a Cooper, era como, ya está listo, sí, oleado y sacramentado. Ahora, lo que decía el fiscal nacional esta semana en la entrevista con Tele 13, claro, era que también se hizo por proteger a la investigación y eliminar un poco los dardos contra el propio fiscal. Eso a raíz de el fallo que tenía, según el propio fiscal nacional, acusaciones injustas. Ya, si uno sigue esa lógica, entonces no tendría que pasar nada. Tendría que seguir Castro a cargo del caso Procultura. Bueno, en fin, 7:26. Ya, hablando de casos judiciales, también muy importante, esta semana salió de la prisión preventiva después de 6 meses de estar en el anexo Capitán Llaver, Manuel Monsalve. ¿Todo eso pasó esta semana? Todo esto pasó esta semana, el lunes pasó esto. Bueno, obviamente también una noticia muy importante en el caso, se acogió el recurso de amparo que presentó ante la Corte Suprema y por lo tanto el ex subsecretario del Interior, que fue formalizado por violación y abuso sexual, está ahora cumpliendo arresto domiciliario total en su vivienda en Viña del Mar. Ya, vámonos a el mundo, vámonos a las noticias internacionales, porque sin duda que hay mucho revuelo por la decisión de Trump de no permitir alumnos extranjeros en Harvard. Antes de eso hay que decir que toda esta semana la atención ha estado puesta en la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, algo que ha estado monitoreando a cuentagotas, a cuentagotas, algo que ha estado monitoreando Naciones Unidas. El revuelo que ha generado la lamentable noticia de este brutal asesinato
a esta pareja de diplomáticos de la Embajada de Israel en Estados Unidos. La historia es bien dramática. Se trataba de una pareja, eran novios, iban a viajar a Israel, él le iba a pedir matrimonio, cuenta el embajador de Israel en Estados Unidos. Bueno, y en medio de todo esto se agudiza la controversia, la tensión de la Casa Blanca y la prestigiosa Universidad de Harvard, luego de que... ¿Por qué? Porque han habido solicitudes desde el gobierno estadounidense para que se terminen las manifestaciones por lo que está pasando en la franja de Gaza, partiendo por ahí. Porque las considera antisemitas. Antisemitas las considera Trump. Entonces, a raíz de que se han negado a esto, ¿cierto? Lo que desde el gobierno dicen son actividades ilegales y violentas. Trump entonces anuncia que se va a terminar el derecho a inscribir a estudiantes extranjeros por conducta proterrorista, dice, con motivo de estas protestas. Ahora, hoy día Exante tiene una nota bien interesante de los chilenos que están en Harvard. Y la incertidumbre está buena, porque relata qué es lo que pasa, por ejemplo, para quienes están a un año de terminar. La sensación con la que, o sea, imagínate... Claro, es probable que Harvard lo judicialice, entonces Sí. van a alcanzar a terminar, pero realmente es un problema muy importante. O sea, primero tenés que sacar la cresta para que te Sí. acepten en Harvard. O sea, es muy difícil. En la mayoría de los casos es con una beca y que te venga este mazazo es muy recontra complicado. Oye, dicen que los estudiantes internacionales en Harvard representan el 27,2% de su matrícula. Bueno, eso es lo otro, ¿eh? Sí. Que si le sacas eso, porque viste que a los estudiantes extranjeros les puedes cobrar, independientemente si pagan con beca o no, más que el arancel como regulado para los... Es lo mismo igual que en Europa. Entonces, por eso el comunicado de la Casa Blanca ayer les dice, estos estudiantes extranjeros que ayudan a recontrallenar sus ya muy millonarias arcas, una cosa, Sí. una frase muy así, que es bien odiosa. Es por eso, porque les cobran más, porque no tienen regulación de arancel, no tienen la misma regulación de arancel que para los estudiantes norteamericanos. Bueno, Y una polémica que sin duda va a dar que hablar hoy día en Estados Unidos. Y solamente para estar atentos porque hoy día, Iván, es la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra los 2 detenidos el jueves por el mega incendio que dejó a 138 fallecidos, y se trata de 2 voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Bien importante. No, increíble. Uno de ellos trabajador de CONAF, ¿no? También, sí. Así que vamos a estar atentos a eso también. Ya, Una semana corta pero movida. Corta pero intensa. Sí. 2 cosas. 1, que viene José Antonio Cáceres en el siguiente bloque. 2, que la Paloma Ávila va a hablar del asunto de Harvard en el Rat Pack de hoy. Buenísimo. Así que Vamos a estar son atentos. temas- Oye, no vamos a poder ir a Harvard, Andrea Rivera. ¿Qué vamos a hacer? Ya no, Vamos a ya. otra. Po. Vamos a otro país. Vamos a otro Vamos a país. otro país. Ve hasta el lunes. Nos vemos. Buen fin de semana. Con Beatriz Apu